La víbora gigante, guardiana del maizal. En un tranquilo pueblo rodeado de vastos campos de maíz, se encontraba un oscuro secreto que había aterrorizado a los agricultores durante décadas. Este es el relato de la víbora gigante, guardiana del maizal. Los campos de maíz eran la fuente de sustento de todo el pueblo. Cada año, los agricultores trabajaban arduamente para asegurarse de que la cosecha fuera abundante. Pero cuando llegaba la noche, una presencia siniestra se apoderaba de los campos. Se decía que una víbora gigante, de proporciones monstruosas, custodiaba el maizal. Era una criatura temible con escamas negras y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Se decía que devoraba a todo aquel que se atreviera a adentrarse en el campo durante la noche. Un grupo de jóvenes aventureros, liderados por Carlos, decidieron desafiar el terror que envolvía al maizal. Estaban decididos a descubrir la verdad detrás de la leyenda y enfrentar a la víbora gigante. En una noche oscura y tormentosa, el grupo se adentró en el maizal. Cada paso que daban, la tensión aumentaba. Los susurros del viento y el crujir de las hojas de maíz creaban un ambiente espeluznante. Pero su determinación los impulsaba a seguir adelante. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Uno de los miembros del grupo había sido atrapado por la víbora gigante. El pánico se apoderó de los demás, pero Carlos se mantuvo firme. Sabía que debían luchar contra la criatura para poder sobrevivir. Carlos encontró un hacha abandonada en el campo y se preparó para el enfrentamiento. Con valentía, se acercó a la víbora gigante y comenzó a luchar contra ella. La criatura se retorcía y lanzaba veneno, pero Carlos esquivaba sus ataques con agilidad. La batalla fue intensa, pero Carlos no se rindió. Con cada golpe del hacha, la víbora gigante mostraba signos de debilidad. Finalmente, después de una lucha feroz, Carlos logró cortar la cabeza de la criatura, poniendo fin a su reinado de terror. El grupo, exhausto y lleno de alivio, regresó al pueblo con la cabeza de la víbora gigante como prueba de su valentía. Los habitantes del pueblo quedaron asombrados y agradecidos por su valentía, ya que finalmente podrían trabajar en los campos de maíz sin temor. La víbora gigante, guardiana del maizal, se convirtió en una historia de coraje y determinación. Era una lección de que, incluso en las situaciones más aterradoras, el valor y la perseverancia pueden llevar a la victoria. Los agricultores del pueblo nunca olvidarían aquel enfrentamiento, y el maizal quedó libre de la sombra de la criatura que lo acechaba.